Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 28, donde dice: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. María se había quedado sentada en la casa. No cabe duda que la emoción, la presencia de tantos amigos y la ausencia de su hermano fallecido habían hecho mella en su fortaleza física y por tanto se sentía cansada. Pero Marta había tenido un encuentro con Jesús. Allí estaba el Maestro y su hermana debía saberlo para que estuviese también con él. Marta dice a su hermana que el Maestro que estaba allí y que le llamaba. Juan no dice nada de esto, posiblemente omite este detalle, ya que el título de Maestro con artículo determinado confiesa a Jesús una posición única. No era un maestro, era el Maestro, el único así para ellas. Maestros había muchos, pero Jesús era uno solo, no había otro igual. Es interesante que el título sea usado también por una mujer, cuando los rabinos, los maestros de religión, se negaban a instruir a las mujeres. Pero lo importante es que Jesús llamaba también a María para que acudiese a él, en el momento tan singular como sería la resurrección de su hermano Lázaro. La comunicación de la noticia fue en secreto, es decir, privadamente. Tal vez lo dijo al oído de su hermana, para que no se entendiese entre los que habían venido para consolarlas. Entonces, las palabras de Marta expresan una profunda satisfacción, ya que aquel que había esperado durante los días anteriores había llegado ya por fin. Además, lo importante es que la llamaba. Por otro lado, hemos de prestar atención que en momentos de dificultad muchas veces nos pasa desapercibida la presencia de Jesús a nuestro lado, y esto hay que reconocerlo. Es también necesario que oigamos su invitación y su llamamiento. Tal vez nuestro oído están saturados de consejos, de palabras, de buenos deseos de otros, pero es preciso que el silencio nos permita oír la voz de Jesús que nos llama. Y si lo hace, es para darnos alguna bendición especial. Si llama, es que va a atender nuestras necesidades. Si llama, es que va a confortar nuestra alma. Si llama, es que va a consolar nuestras penas. El Maestro está aquí y te llama. Oigamos atentamente su voz. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Nótese que María se levantó rápidamente. No necesitaba más para hacerlo que la indicación de su hermana, refiriéndole dos cosas: que el Maestro estaba allí y además que le llamaba. Continúa diciendo este versículo: se levantó deprisa y vino a él. Nótese que no se detuvo por nada ni con nadie. El imperfecto del verbo usado en esta ocasión expresa la idea de ir continuo hasta llegar a Jesús. Se había levantado de donde estaba y su objetivo era alcanzar la meta que era el Maestro. Y Juan describe la acción muy gráficamente, imponiendo rapidez
al relato. María sale de su ensimismamiento y corre al encuentro del Señor Jesús. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Nótese que Juan establece una frase parentética para aclarar que Jesús no se había movido del lugar donde había tenido el encuentro con Marta, ya que mientras él se aproximaba a la aldea, había tenido lugar la conversación con Marta, y allí lo dejó para ir en busca de su hermana y traerla al encuentro del Maestro. Ahora bien, ¿por qué quedó allí? No hay respuesta bíblica para esta pregunta. Bien pudiera haberle sugerido Marta que esperase allí hasta que llegasen los dos. Tal vez aquel lugar estaba más próximo al lugar de la tumba donde había sido enterrado Lázaro. Estas y otras muchas razones pudieran haber determinado que el Señor se quedase en el lugar donde estaba, sin entrar en Betania, pero ninguna de ellas tiene fundamento bíblico. ¿Se trataba del secreto mesiánico? También pudiera ser, ante los enemigos que tenía en la ciudad de Jerusalén, y la reacción, por otro lado, de algunos que deseaban que se manifestase como Mesías para hacerle rey. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. Apenas es necesario un comentario al versículo, ya que Juan detalla todos los aspectos para el lector que esté impuesto en lo que narraba, ya que en la casa había judíos que habían venido a consolar. En este caso concreto, lo hacían con María. Posiblemente, el carácter de María era más sensible que el de Marta, por lo que los que la conocían centraban su atención en ella por esta razón. Pero cabe preguntarse, por otro lado, si esos judíos eran todo afecto a Jesús, como las dos hermanas, o entre ellos había también quienes no creían en él. Esta conclusión se podrá establecer al final de este relato. Pero ahora aquí lo que nos atañe es que María salió del lugar donde estaba y siguió a su hermana. Los consoladores, que no debían ser pocos, supieron que se dirigía al sepulcro para llorar allí. El cuidado de Marta, para que nadie supiera que Jesús había venido, no sirvió absolutamente para nada, porque los que habían venido para acompañar a las hermanas salieron tras de ellas. Las manifestaciones de dolor, acompañadas de llanto y gemidos, eran típicos en esos días de duelo. En el sepelio solían contratarse planideras que insistían en sus lamentos para dar un mayor énfasis a todo el proceso de expresión de dolor. No debían ser pocos los que acompañaron a María al sepulcro. Ninguno de ellos iba con otro propósito que estar con quien suponía que iba a llorar, pero todos ellos se encontraron en lugar del dolor ajeno con el que iba a resolver el problema que le causaba y que era precisamente Jesús. Todo cuanto estaba ocurriendo correspondía al cumplimiento del plan de Dios en relación con la muerte de Lázaro, donde él sería glorificado. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El encuentro de María con Jesús es muy emotivo. Nótese que nada más llegar junto a él, se postró a sus pies. El verbo equivale a caer derribado. Quiere decir que María cayó
a los pies del Señor. Y las palabras de María son las mismas que las de Marta, y nótese que Juan las traslada con insignificantes variaciones, muy propias de su estilo. Con toda seguridad, las dos hermanas estaban pesarosas de que Jesús no hubiese estado, antes de morir, su hermano. La presencia suya, entonces, habría evitado seguramente que su hermano Lázaro muriese. No hay reproche alguno, sino constancia del dolor que les producía la situación, lamentando que no hubiese llegado a tiempo su amigo Jesús. Téngase en cuenta que la fe de ambas es también idéntica, ya que las dos saben del poder de Jesús, pero no pueden admitir que tuviese intención de resucitar al que estaba en el sepulcro desde hacía ya 4 días. Así que María creía también como su hermana que Jesús podía sanar las enfermedades, pero todo quedaba ahí. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice que cuando Jesús vio que María lloraba y que los judíos que habían venido con ella, muchos de los cuales iban a aceptarlo por fe, como veremos más adelante en el versículo 45, también lloraban, se conmovió profundamente en él. El verbo que se utiliza aquí tiene el significativo radical de resoplar, es decir, como el del caballo, luego de conmoverse de ira, como así muestra Marcos capítulo 14 y versículo 5. También encargar rigurosamente, como así dice Mateo 9:30 y Marcos 1:43. Por tanto, se suscita la pregunta, por consiguiente, ¿tiene el mismo significado este verbo tal como se usa aquí en el versículo 33? Muchos comentaristas creen que sí, ya que Jesús, según su interpretación, se llenó de indignación. Pero, ¿por qué se enfadó? Ciertamente no porque María y los judíos lloraban, ya que él mismo estaba a punto de desatarse en lágrimas, como veremos en el versículo 35. Entonces, ¿por qué? La respuesta que se suele dar es esta. Jesús concentraba su atención en el pecado, como la causa subyacente de todo sufrimiento, dolor y pena. Por tanto, estaba lleno de indignación contra el pecado. No parece que esta explicación contiene un considerable elemento de verdad, ya que el hecho mismo del que el verbo que se suele emplear, es decir, en otros pasajes se refiere a un sentimiento de indignación, parecería apuntar hacia esa dirección. Además, es incomprensible que Cristo pensara en el pesar y el dolor y no en el pecado como su causa. Sin embargo, se puede creer que esta explicación, aunque correcta en lo que se dice, no va suficientemente lejos, ya que la emoción intensa que surgió en el corazón del Señor comprendió por lo menos otro elemento, además de la indignación. Iba más allá de la ira e incluida más que esto. Todas las circunstancias implican claramente que también incluía simpatía. De hecho, el contexto inmediato ni siquiera menciona el pecado, ya que habla solo acerca del llorar de María y de los judíos, y se da la impresión de que fue este llanto lo que condujo a su llanto. En el contexto, por consiguiente, es de simpatía más que de ira. También, el verbo se conmovió o se turbó, que se usa en conexión con el verbo en cuestión, sugiere turbación interna, como también lo hace, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 27, capítulo 13, versículo 21,
y capítulo 14, versículo 1. De cualquier índole que sea, más que pura indignación. Pero parecería, por consiguiente, que la traducción se conmovió profundamente en el espíritu es la mejor. Producido así, el verbo es suficientemente inclusivo para abarcar tanta la indignación como la simpatía. El intenso brote de emoción se hizo probablemente visible en el aspecto de Jesús, su tono de voz y quizás sobre todo en su constante suspirar. En cuanto al significado del término espíritu, continúo ahora con el versículo 34, donde dice: y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús sabía muy bien lo que había de hacer y para lo que había venido. Su propósito era resucitar a Lázaro. Sin embargo, formula una pregunta que resulta, a simple vista, difícil de entender. Cuando dice, ¿dónde le habéis puesto? El que sabía en la distancia que Lázaro había muerto, pregunta ahora, y nótese, por el lugar donde había sido enterrado. Nuevamente, la deidad, con su infinitud y humanidad, con su limitación, están presentes en el Señor Jesús. Ya que, como Hijo de Dios, Dios verdadero, es unidad con el Padre y el Espíritu. Nada hay que escape de su conocimiento, pero voluntariamente, al hacerse hombre y anodadarse a sí mismo, las limitaciones propias de la humanidad, aunque asumidas voluntariamente, están presentes. El conocimiento sobrenatural que como hombre tiene en determinadas ocasiones es la consecuencia de la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas, que se hacen por y en la persona divina, en la que subsisten. Nótese que no dice Jesús, vamos al sepulcro, sino, ¿dónde pusisteis al muerto? El verbo que usa se utilizaba muchas veces para un entierro. La respuesta es concreta. En lugar de decirle dónde estaba enterrado Lázaro, le invitan a que lo sigan. Ellos van a llevarlo hasta el sepulcro. Y Jesús sigue a quienes lo conducen hasta el lugar por el que había preguntado. Continúa ahora con el versículo 35, donde dice: Jesús lloró. Nótese que este es el versículo más corto de la Biblia, pero grande en relación con la manifestación del amor de Jesús, ya que las lágrimas del Señor son el resultado del estado de ánimo de su espíritu, conmovido por la acción de la muerte que produce separación, tristeza y corrupción. Y de nuevo aparece la humanidad del Verbo encarnado. Sin embargo, no hay separación alguna entre la naturaleza humana y la persona divina, ya que es necesario entender que Dios no llora, pero es menos verdad que quien lloraba es Dios. Juan utiliza aquí, para referirse a la acción de llorar de Jesús, un verbo distinto al que había usado antes en relación con las hermanas de Lázaro y con quienes las acompañaban. El verbo expresa la idea de un llanto intenso e incluso sonoro, esto es, todos podían oír la exteriorización del mismo. En cambio, es un verter lagrimoso y además silenciadamente. El auristo de ese verbo podía traducirse como Jesús se echó a llorar. El hecho de que llorase en silencio y no tanto en forma notoria no limita en nada el sentimiento, es decir, las lágrimas silenciosas revelaban el profundo dolor de su espíritu. Nótese que lloraba por la situación que la muerte producía
y por la tristeza en que sus amigos se encontraban. Las lágrimas de Jesús son espontáneas y tranquilas, lo que contrasta notoriamente con la de los judíos e incluso la de las hermanas de Lázaro. 2 veces lloró Jesús por otros, como también muestra en Lucas capítulo 19, versículo 41, y en este lugar también. Una por sí mismo, en Getsemaní, como dice Hebreos 5:7. En todos estos casos, el Señor da ejemplo y enseña que las lágrimas no menoscaban la fe, ni son impropias para un creyente. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. La presencia de Jesús, acompañada de las lágrimas en silencio, hicieron conocer a la gente que verdaderamente amaba a Lázaro. Para ellos, sin embargo, aquella conmoción del Señor era una emoción puramente humana. No cabe duda que lo que era también, como se ha considerado en versículos anteriores, pero el amor hacia quienes son suyos es mucho más que eso. Es la manifestación divina del amor que forma parte esencial de la característica de quien es el buen pastor y además que ama a sus ovejas. Pero sin embargo, hay una verdad absoluta en la expresión de los judíos cuando dicen: mirad cómo le amaba. El amor se manifestaba en sentimientos de compañerismo, porque implica también la misericordia, que no es otra cosa que pasar por el corazón la miseria del otro. Punto. Lo manifestaba Jesús con expresiones personales, mucho más que con palabras. Las lágrimas, por tanto, eran expresión de su amor. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Nótese que los milagros de Jesús habían dejado huella en todos aquellos que lo habían presenciado o los que los conocieron por testimonio de otros, especialmente de los que fueron favorecidos de ellos. Este era el caso del ciego de nacimiento, que había sido sanado poco tiempo antes en Jerusalén y que había traído un gran conflicto con los fariseos. Aquellos que estaban presentes se preguntaban si el poder de Jesús era verdaderamente real, ya que si había podido abrir los ojos del ciego, ¿por qué no impidió que su amigo muriese? Por tanto, ellos, como las hermanas, compartían el mismo punto de vista, que el Señor había podido impedir la muerte de Lázaro. Pero tal vez no sean palabras irónicas, más bien pueden tomarse como procedentes de un grupo que cree en su poder y que saben que podía haber hecho un milagro de sanidad con su amigo Lázaro. Pero sin embargo, tal vez estaban pensando que las lágrimas de Jesús eran señal de impotencia al no haber podido evitar aquella situación. La fe de aquellos descansaba en las señales que hacía y no en la persona del Hijo de Dios. Para ellos, cabía esperar una acción decidida con el problema que tenían delante. Pero nótese que no había evidencia de que se preguntasen por qué no lo había hecho. Bien podía considerarse como una especie de crítica a la pasividad de Jesús, pero, aún así, reconocen que Él tiene poder. Sin embargo, para ellos el problema había concluido ya, porque hacía 4 días que estaba muerto y no había remedio para aquella situación. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez,
vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Otra vez, la conmoción interna invade el alma de Jesús. Profundamente conmovido en sí mismo, en su intimidad personal, vino al sepulcro. Es el mismo verbo que expresó antes la situación íntima de Jesús en el versículo 33. Y Juan describe con brevedad el sepulcro donde Lázaro había sido colocado. Dice que era una cueva y sobre la entrada se había puesto una piedra. Téngase en cuenta que, habitualmente, los sepulcros eran de dos formas. Uno se excavaba en la roca, teniendo una cámara interior, y la puerta de esa cámara se cerraba con una gran piedra que giraba sobre una canaleta y que, llegando a la boca, se apoyaba en la pared del lugar, tapando el acceso e impidiendo la entrada. Pero otra consistía en un sepulcro excavado hacia abajo, hasta el lugar del enterramiento, al que se descendía por escaleras talladas en la piedra, y sobre cuya entrada se ponía una gran piedra. Posiblemente sea esta la forma de la tumba de Lázaro, ya que la cueva se usó desde siglos para enterramientos, como así muestra en Génesis capítulo 23 y versículo 19. Así que no hay ninguna novedad destacable en el lugar del enterramiento de Lázaro. Y voy concluyendo ya con esto. Juan toca temas que son de inmediato pertinentes para el corazón moderno en el día de hoy. En todas las épocas, luchan con el carácter definitivo de la muerte y con su naturaleza absolutamente incomprensible, ya que a lo largo de la historia, las sociedades han rodeado de misterio y superstición a la muerte y los cementerios, y esto no es menos cierto cuando hablamos de la sociedad occidental moderna en el día de hoy. Amigo y amiga oyente, la mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte, ya que no saben lo que realmente hay detrás de la muerte. Pero la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y Romanos, capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado y estimada oyente, me dirijo a ti. Si tú aún no tienes la salvación que Dios te ofrece en la persona de Cristo Jesús, pues ahora yo te animo a que por un acto de fe hagas una oración conmigo para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, como acabo de oír, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, lo que me da Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. En este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde
se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.